Senado de la Nación, una cueva de atorrantes. Está bien, no todos son atorrantes. Algunos poquitos se salvan del calificativo. Poquitos. Resulta que hoy a las 14 se reunía para tratar el pedido de desafuero realizado por el juez Bonadío a la senadora Cristina Fernández de Kirchner y el proyecto de ley de extinción de dominio. Pero no hubo quórum y la sesión se levantó porque había 36 senadores y el mínimo que debía haber presentes es del 37. Ahora será tratado este tema en la sesión de la semana que viene. Sí, este país es joda. El peronismo es así. Protege a los delincuentes. De 40 senadores que tienen, solo fueron 8. Del kirchnerismo son 9 y todos estuvieron ausentes. De Cambiemos 25 que tiene, 23 estuvieron presentes. Y sí, un peronista se enoja al escuchar esto, le digo que no se enoje, es un dato de la realidad. Otro dato más, otro ejemplo de tantos y tantos de toda la historia. Pero Cambiemos también está en la joda, porque 2 senadores de Cambiemos estuvieron ausentes. Faltaron Miriam Boyaidian, que es de Tierra del Fuego y tenía una cirugía ya pautada, y Esteban Bullrich, que estaba de vacaciones en Italia y se va a sacar la fotito con el Papa. Sí, Cambiemos también está en la joda. Todos esos politiqueros que nos cuestan millones por año se nos matan de risa en la cara. Hay una orden de allanamiento desde hace 2 semanas dando vueltas. La semana pasada no la trataron. Esta semana tampoco. Quizá la semana que viene. ¿Qué esperan? ¿Que Cristina Fernández de Kirchner les avise? Muchachos, compañeros, ya terminé de sacar todo. Repito, este país es joda. Y encima está el tema de tratar la quita de los fueros de el sultán de Anillaco, Cristina Fernández de Kirchner y ahora el senador peronista Pereira, acusado también de muchos chanchullos. Ese tema no se toca. El peronismo tiene mayoría y así impone qué temas tratar y qué temas no tratar, con la complicidad también de Cambiemos. Estuvieron casi todos los de Cambiemos. Faltó Bullrich, que está visitando al Papa, y faltó Boyadian, que tenía una cirugía programada. De los otros partidos estuvieron los 8 del peronismo nada más, de 40 que tienen. Y ninguno de los kirchneristas, 0 presentes. Sí, todos ausentes. Sí, Cambiemos tuvo a Bullrich ausente porque fue de vacaciones y a visitar al Papa. ¿Todo esto es joda? Sí, es joda. Y Cambiemos está en medio de la joda también. Bullrich, tenés 2 meses de vacaciones en verano, más 15 días en julio que se los toman.
Además trabajan muy de vez en cuando y ¿necesitas más vacaciones? ¿Es una joda? Sí, todo es joda. Además, el Senado no trata hoy el proyecto de ley de extinción de dominio que hace 2 años fue aprobada en la Cámara de Diputados. La tratan porque ha habido una gran presión social para que se apruebe. Pero, siempre hay un pero, el bloque de senadores peronistas liderado por Pichetto presentaron un proyecto alternativo con muchos cambios a lo que se aprobó en diputados. Esos cambios hacen que no se pueda aplicar para recuperar lo robado por la corrupción de parte de gente que estuvo o está en el Estado. Tampoco podría aplicarse a las causas judiciales que están abiertas, es decir, sobre lo que se robó el kirchnerismo. Entonces, no vengan a decir los peronistas que los kirchneristas no son peronistas. Lo mismo hicieron con los menemistas, lo mismo hicieron con Duhalde y hasta varios de ellos dijeron que Perón no era peronista. Y siempre van juntos. Se hacen los que se pelean, pero en el momento en que hay que tomar decisiones, en serio, y sí, votan todos juntitos. Son la mentira permanente. Sostienen a los corruptos y los defienden. Así son los políticos que hemos votado. Cobran millones, no trabajan, rosquean todo el tiempo, mienten, chicanean, están todo el año de vacaciones y cuando terminan su mandato siguen cobrando hasta que se mueren. Es una joda. Y sí, mi querido ciudadano argentino, falta mucho todavía para tener una república. Y con esta gentuza todo se hace más difícil. Así comienza, se pudrió todo. Ciudadanos, les informamos que desde ahora se pudrió todo. Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Estamos en Se Pudrió Todo, transmitiendo desde Radio City con su frecuencia de 88.7 megahertz desde la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Se Pudrió Todo tiene sitio web donde puede encontrar los audios de los programas anteriores, también documentos e informes de todo lo que decimos por esta frecuencia. Su dirección es sepudriotodo887.blogspot.com.ar. También nos pueden encontrar en Twitter, Facebook, Google+, YouTube. Y de querer enviarnos mensajes por correo electrónico, su dirección es sepudriotodo887@gmail.com. Y hoy tenemos un programa pesado donde el Senado, por Dios santo, nuestro Congreso, ¿qué hemos votado? Por favor. ¡Qué gentuza que hay! Me tengo que guardar los epítetos y los adjetivos calificativos porque si no nos cierran, no el programa, nos cierran la radio. ¿Qué radio? San Nicolás nos cierran si llego a decir lo que esa gentuza realmente es. No lo puedo decir al aire, disculpen, estamos en horario de protección al menor. Tengo la presión en 19.28. En cualquier momento exploto y llego todo de sangre al estudio.
Estamos en Se Pudrió Todo por la 88.7 de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Empezamos con el panorama local con un solo tema, porque realmente la tecnología está muy avanzada y hay que profundizarlo. Miren lo que pasó. Ayer por la tarde y hoy también todo el día fueron suspendidas las clases en el edificio de la escuela normal. Dicen que es porque sintieron olor a gas. Es decir, el secundario tuvo clase a la mañana, pero ya hoy no. El primario, 2 días sin clases. El jardín de infantes, 2 días sin clases. El Instituto 127, 2 días sin clases. El Instituto 128, 2 días sin clases. La pucha, 2 días sin clases. Olor a gas. Debe ser muy difícil cerrar una llave de paso, ¿no es cierto? Lo que es la tecnología moderna, ¿no? ¡Qué complicado! Y debe ser que debe tener una clave computarizada. Algún marciano desde Marte tendrá que escribirla en una notebook espacial. No sé cuál es el problema. ¡Qué bárbaro! ¡Qué increíble, por Dios! Ahora, caraduras, vayan y díganle a una maestra rural del medio del campo, a una maestra que está en un rancho, que se están muriendo de frío tanto la maestra como los chicos en zonas de frontera, que tienen olor a gas. HDP, otra cosa no se les puede andar diciendo. Cierren las llaves de gas y den clase, no sean vagos. Dejen de hacer politiquería barata. ¿Nunca va a haber un presumario sobre este tema? ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Es increíble. ¡Qué difícil que es cortar el gas! ¡Qué bárbaro! Suponiendo que sea cierto, ¿no? ¡Qué bárbaro! ¡Qué tecnología moderna que hay! Va a haber que capacitar en bajar llaves de gas. Sí, 4 meses de capacitación para docentes. ¡Qué bárbaro! Miren, vamos a pasar al ámbito provincial. Aunque también tiene que ver con otro municipio, esta vez con Alberdi, cuyo intendente Germán Lago, peronista, envió al Consejo Deliberante un proyecto de ordenanza para permitir el ingreso de adolescentes a partir de los 16 años a los locales comerciales de expansión nocturna. En las consideraciones, el municipio señala la importancia de tomar esta medida, independientemente de que se encuentre en tratamiento un código de nocturnidad para el partido de Alberdi. Es decir, eso no importa. Teniendo en cuenta que la realidad de nuestro distrito, dice el proyecto, indica que resulta contraproducente impedir la concurrencia de menores de 16 años, contradiciendo la normativa provincial vigente que la prohíbe. ¿Y por qué? Porque dicen en Alberdi, el intendente, que esa normativa colisiona contra las aspiraciones y necesidades de nuestros jóvenes. Pura zaraza, firulete. ¿Qué dicen? Por un lado, una gran mentira, ya que la normativa provincial vigente no autoriza a los menores de 18 años a ingresar a esos lugares. Y por el otro dicen que resulta contraproducente impedir la concurrencia de menores de 16 años y además dice que colisiona con las aspiraciones y necesidades de nuestros jóvenes. ¿Aspiraciones y necesidades? ¿De qué hablan? ¿De consumir cocaína? ¿De aspirar marihuana, Paco?
Inconcebible. Inconcebible. Esto, ¿saben a qué me hace acordar? A cuando Duhalde había puesto que los boliches cerraran a las 3 de la mañana. Y ahí nosotros, bueno, algunos de nosotros en la provincia salimos a decir por todos lados que eso iba a fomentar todo tipo de delincuencia. ¿Y por qué? ¿Y por qué hacen los jóvenes a las 3 de la mañana? Si en la mayoría de los municipios ni siquiera hay transportes ahora. ¿A dónde van a ir? Quedan en la calle expuestos a todos los delincuentes y sobre todo al narcotráfico. Esto realmente este tipo de cuestiones no tienen ningún tipo de explicación, dicen cualquier cosa, encima te lo dicen en la cara. Y lo que es peor es que hay gente que los vota después. Es realmente increíble. Este país es Argensauria, no hay nada que hacer. Nada que hacerle. Y bueno, a ver, vamos a entrar al plano nacional. Hoy, el presidente Mauricio Macri y 11 de los 72 senadores que hoy debían estar en la sesión, más otros funcionarios, fueron a Paraguay a la ceremonia de asunción del nuevo presidente que se llama Abdo Benítez. Es decir, que había, en la capital federal tendría que haber, de 72 senadores, 61. 60 con una senadora que tenía una cirugía programada. De 60 fueron 36. 11 están de paseo, porque no tendrían que haber ido con una sesión tan importante como la que había hoy. Vamos a pasar a las novedades sobre los cuadernos de la corrupción kirchnerista. La Cámara Federal confirmó a Claudio Bonadío en la causa por los cuadernos de las coimas, o sea que lo que decían que Bonadío no estaba seguro, bueno, ahora sí está seguro en la causa. Y confesiones de Claudio Uberti, personaje importante si los hay, era la mano derecha de Devido. Dijo, Néstor y Cristina estaban al tanto de lo que yo hacía, confesó Claudio Uberti, el primer arrepentido kirchnerista ante la justicia. Su declaración y más datos proporcionados sobre un sistema de coimas en el que él era responsable de recaudar coimas de las empresas de corredores viales, lo habilitaron para convertirse en un imputado colaborador en la causa donde Cristina Kirchner está acusada de ser la jefa de la asociación ilícita dedicada a recaudar fondos ilegales por más de $200 millones, según lo que se ha visto hasta el momento en los cuadernos. Dijo Uberti claramente que entregó bolsos a Néstor Kirchner delante de Cristina Kirchner. Lo hizo en el despacho presidencial de la Casa Rosada y en la Quinta de Olivos. Además, Uberti declaró lo siguiente, escuche bien, Kirchner lo golpeó. Incluso también pateó una vez un bolso porque en vez de dólares tenía pesos y los billetes se desparramaron por todo el despacho y que le gritaba porque recaudaba poco dinero de las concesiones viales. Dios mío. Carlos Wagner, el empresario de la construcción, nombró a 11 empresas en su declaración que no estaban siendo investigadas hasta el momento. Ellas son, y acá se las paso, las empresas Lossi, Chediac, Vial Agro, Fontana, Vialco, Micastro, Marcalva, Equimac, Coarco, Cartellone, Perales, Aguilar. Esas tienen que tener incluido también a otra que es Biancalani, la constructora chaqueña que años después pasó a integrar el Grupo Austral, propiedad nada más y nada menos que del socio comercial de Cristina Kirchner, que es Lázaro Báez. Este sistema
sistema del Club de la Obra Pública, sentó en la mesa a esta firma que después comenzó a ganar contratos viales de la mano del empresario kirchnerista Lázaro Báez. Wagner describió el sistema de cartelización que permitía un retorno del 10 al 20% del monto total de la obra, según los dichos de Wagner, que andaba entre el 10 y el 20%. En realidad, por otros juicios y otras denuncias y otras investigaciones, se sabe que era bastante más el porcentaje. Un porcentaje de 10 a 20 que las constructoras estaban sentadas en esa mesa. Debían pagar al Estado que las contrataba. Entonces, el empresario admitió que no eran aportes ni contribuciones a las campañas, sino que son realmente coimas y sobornos. No importaba de las empresas quién ganara la licitación, porque el sistema funcionaba y así querías ser parte, si querías ser parte había que ajustarse a las reglas, es decir, pagar el 20% de la coima, sentarse a la mesa con los otros empresarios y decidir quién se queda con tal o cual obra. Eso dijo el empresario arrepentido e imputado como partícipe necesario de una asociación ilícita que comandó primero Néstor Kirchner y luego Cristina Kirchner, y que se dedicaron a organizar un circuito de recaudación de fondos ilegales para enriquecerse en forma ilegítima. Esto es lo que dice la acusación judicial. Y a esto se le suma ahora el otro piloto, Sergio Velázquez, que relató ayer en el juzgado de Claudio Bonadío que transportó bolsos a Santa Cruz para Néstor y Cristina Kirchner. En su declaración detalló que preparaban los vuelos y la Policía de Seguridad Aeroportuaria tenía a su cargo la responsabilidad de las cargas. Sin embargo, cuando llegaban al aeropuerto, los autos de la comitiva presidencial, en los que venían los expresidentes para abordar el avión, se subían los bolsos, que no pasaban por los escáneres de control. Tampoco iban a parar a la bodega del avión, como el resto del equipaje, sino que se llevaban directamente en la cabina del avión. ¿Qué tal? El piloto dijo que los bolsos viajaban en un sector, detrás de los asientos de los funcionarios, que era una suerte de living del avión. Encima de todo esto, Bonadío llamó a declarar al encargado del edificio donde vive Cristina Fernández de Kirchner. En su declaración confirmó que durante años vio el traslado de bolsos y valijas en el inmueble ubicado en las calles Uruguay y Juncal. ¡Qué bárbaro, eh! Seguimos en Se Pudrió Todo, transmitiendo desde la 88.7 de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. La Corte Suprema de Justicia siempre nos da sorpresas, podríamos decir, aunque, como les decía ayer, en política pensá mal y nunca te vas a equivocar, como decía mi abuelo paterno. La Corte Suprema de Justicia ordenó a la justicia de Jujuy que en no más de 5 días pase a Milagro Sala al régimen de detención domiciliaria. ¿Saben hace cuánto recibió la Corte Suprema el pedido de este tema? Hace menos de 10 días. Ya resolvió. No entiendo la velocidad de la Corte en pedir por Milagro Sala comparada con su actitud en casos similares o incluso casos realmente trascendentes como el tema de las penas impuestas a Carlos Saúl Sultán de Anillaco.
Todavía estamos esperando, hace 3 años que estamos esperando eso. Y en menos de 10 días resuelve lo de Milagro Sala. Qué bien, pero muy bien, qué bárbaro. Son unos capos los tipos. Ahora, Lorenzetti, ¿cuánto tiempo hay que seguir esperando el temita del sultán de Anillaco, del tío Carlos? ¿Hasta cuándo? Yo sigo esperando, total, miren. Yo nací en 1959, desde ahí estoy esperando. Y los que ya vivían hacía mucho tiempo que venían esperando, Podemos seguir esperando todo lo que usted quiera. Todo lo que usted quiera, Lorenzetti, no se haga problema, ¿Entendiste, loco, gorrita, Mientras tanto, el ex gobernador y actual diputado Daniel Scioli está a punto de quedar implicado en el caso de los cuadernos de las coimas. Resulta que tras la declaración como arrepentido del empresario Carlos Wagner, el fiscal de La Plata, Álvaro Garganta, tomó la decisión de enviarle un oficio al juez Claudio Bonadío para que le envíe la declaración completa del expresidente de la Cámara de la Construcción. Garganta, que hace tiempo investiga a Scioli en un mega expediente sobre lavado de dinero, detectó que en esa causa, que está a punto de elevar a juicio oral, figura una declaración testimonial del financista Leonardo Fariña en la que describe que Wagner, Scioli y De Vido habían armado un sistema de reparto irregular de obras públicas para que siempre las ganen las mismas empresas. Esa declaración de Fariña, según el fiscal Garganta, es muy similar a la que dio Wagner como arrepentido sobre el Club de la Obra Pública con las obras nacionales. Así que el esquema se repetiría en la provincia de Buenos Aires. El oficio que firmó el fiscal solicitando la declaración de Wagner es el primer paso para arrancar una investigación que vincule a Scioli con el caso de los cuadernos. Porque, vamos a aclarar algo con este tema del caso de los cuadernos, con todo lo que se está diciendo. Luego esos datos son cotejados, no solo con lo que dicen los cuadernos, con lo que expresan en sus declaraciones los llamados arrepentidos, sino que también con lo que ya se sabe de otras causas judiciales en marcha desde hace tiempo. Hay denuncias que vienen desde el 2004 y todo esto concuerda, entra en caja, no hay contradicciones. Todos los datos que vienen de un lado, del otro, de una causa, de otro juez, de otra persona, todos los datos dicen lo mismo, no se contradicen. Entonces es lógico, nosotros estamos en la provincia de Buenos Aires y bueno, ¿cuántas veces hemos comentado las cosas que pasaban en nuestra provincia durante tantos años? ¿Cuántas veces lo hemos comentado en la casa, en la cena, en una charla con amigos? Y sí, muchachos, y sí, no les gusta y bueno, pero es la realidad, es lo que hicieron. Robaron todo lo que pudieron. Y no gusta, y bueno, a mí tampoco me gusta, pero ¿qué quiere que le diga? Es la realidad, es lo que hicieron. Yo no tengo la culpa, yo no fui. ¿Y qué le vamos a hacer? ¿Los va a seguir defendiendo? ¿Va a seguir tratando de justificarlo? ¿Va a seguir repitiendo todas esas tramoyas de Navarro, de Víctor Hugo? Todas esas mentiras, cualquier cosa que están inventando.
Si hasta los mismos funcionarios del gobierno kirchnerista que están como arrepentidos están dando los datos. ¿Qué le van a decir a Abal Medina, que dijo mentiras, a Uberti, que dijo mentiras? Qué casualidad, ¿no? Sí. Bueno, ¿saben una cosa? A llorar a la iglesia. O algunos kirchneristas lloran en la cárcel, como están diciendo en las noticias. Tanta gente llorando en la cárcel después de que los meten presos. Y no solamente hay lloriqueo en la cárcel como unas nenitas, sino que además los muchachos kirchneristas se agarran a las trompadas en la cárcel. El Pata Medina y los empresarios Fabián de Sousa y José María Núñez Carmona se trenzaron en el pabellón C de Ezeiza. Bueno, a ver, siempre fueron tumberos. Lo increíble es que hayan llegado a manejar los resortes del Estado. Y bueno, viendo a determinados senadores y diputados, se entiende perfectamente bien el nivel de esta gente. Y del nivel de mentira y de cinismo que tienen. Por ejemplo, Estela de Carlotto, de la organización Abuelas de Plaza de Mayo. Ella que dice pelear desde hace 40 años por los derechos, por recuperar los nietos y todo esto. Salió a defender al kirchnerismo contradiciendo lo que ellos dicen que no hacen. ¿Cómo es eso? Y sí, porque se la dan de defensores de los derechos de la gente y que no son discriminadores. Resulta que Carlotto dijo ayer lo siguiente, cito: ¿cómo puede ser que un chofer tenga escritura perfecta? Fin de la cita. Y señora Carlotto, ¿sabe por qué? Porque tiene educación, la escuela pública, antes de que ustedes la hagan pelota. Señora discriminadora de excremento. Además, antes de trabajar de chofer, tenía otra profesión. Si no lo sabe, infórmese debidamente. Ahora, Carlotto llega a ver cómo escriben los médicos y se mata. Vieja ridícula, discriminadora, delincuente y miserable. Duda de la escritura de una persona, pero no tuvo empacho en presentar a un presunto nieto recuperado cuando la persona tiene más de 60 años a simple vista. ¿Vieron que este último nieto desapareció de las noticias y Carlotto no dijo una sola palabra más? Encima, era una persona que, oh, casualidad, estuvo al lado de Cristina Fernández de Kirchner cuando inauguraron por cadena nacional una canilla de plástico para todo un barrio. ¿Se acuerdan? Tengo el videíto y todo. No tienen cara, cómo mienten, por Dios santo. Discriminan, dicen, no, nosotros no discriminamos, defendemos los derechos. ¿Ma qué va a defender? Cara dura. ¿Qué va a defender? Mentirosa. Lo primero que hace para defenderla a Cristina es salir a discriminar a una persona porque trabaja de chofer. En otra noticia, confirmaron el procesamiento con pedido de detención a Cristina Fernández de Kirchner por el encubrimiento a la AMIA. Ya está confirmado. Lógicamente no la detienen porque hace uso de los fueros como senadora. El fallo también alcanza a Héctor Timerman, a Oscar Parrilli, el peló, Carlos Zanini, Andrés Cuervo Larroque y otros exfuncionarios. Un fallo de la Sala Cuarta de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Hernández Borinsky, que era el presidente del tribunal,
Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos, confirmó el procesamiento y la detención o el pedido de detención de Cristina Fernández de Kirchner en la causa en la que está acusada de encubrir el atentado a la AMIA a través del memorándum con Irán. Sin embargo, la expresidente no está en prisión por tener fueros de senadora nacional. Y bueno, este país se joda, seguimos así. El artículo 68 de la Constitución Nacional dice que los fueros son para usarlos durante el ejercicio como legislador, en sus dichos y discursos. Y acá se le está pidiendo la prisión, no por dichos y discursos como senadora, sino que se le está pidiendo prisión, detención, por una decisión que tomó y que perjudica a nuestra soberanía nacional de una forma increíble. No tiene nada que ver con el artículo 68 de la Constitución Nacional, pero todo el mundo mira para otro lado. Y los diputados y senadores de Cambiemos no salen a gritar, che, esos fueros no corresponden para este tema. ¿Por qué? Porque están todos metidos en la misma, todo es joda, como lo demostraron esta tarde en el Senado. Y sí, esta es la realidad, puede ser que le guste, que no le guste. Si usted defiende a Cambiemos, y bueno, pero tiene que saber la realidad, porque así como los kirchneristas quizá fueron algunas personas engañadas en su buena fe, en creer realmente que defendían los derechos, que no eran corruptos y todo eso, y hay gente que se la creyó. A lo mejor usted, votante de Cambiemos, también se la creyó. Esto es mentira. Fíjense lo que pasó hoy en el Senado. Que el editorial lo voy a repetir antes de terminar el programa, por si llegó tarde y no alcanzó a escuchar las cosas que hemos dicho. Porque realmente no se puede dejar pasar esto. Lo que pasó hoy en el Senado es inconcebible. Inconcebible porque a los ciudadanos nos están agarrando para la joda. Nos están agarrando para el churrete. Como decía mi abuelo antes, para el churrete. Sí, bueno, a ver, hay cosas que no se pueden seguir tolerando en un país que intenta construir una república. Bueno, a ver, vamos a salir un poquito de este tema, entrar en lo económico unos minutitos, después de escuchar algo de música, ¿puede ser? Pero les traigo algo que es impresionante. Seguimos en Se Pudrió Todo, transmitiendo por Radio City en su frecuencia de 88.7 MHz desde la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Y ahora, bueno, entramos en el plano económico por un ratito para explicar otra vez lo que estuvimos adelantando ayer y realizar algunas críticas porque realmente sacan de quicio algunas cuestiones que hace el gobierno. A ver, ayer explicábamos cuáles eran las últimas medidas económicas tomadas por nuestro gobierno nacional y una de ellas es terminar con las LEVAC para fin de año y que el Banco Central solo tendrá relación con los bancos. Así se terminará la relación con ahorristas que no son bancos. Esta primera medida está bien, es lógico, es poner orden en un desquicio que venía desde hace ya mucho tiempo atrás, muchos años. Otra medida es que ayer no renovó 100.000 millones de pesos en LEVACs, como parte del plan de ir haciendo que desaparezcan, es decir, el Banco Central se quedó con las LEVACs y las pagó a sus tenedores, es decir, no les dio otra vez las LEVAC. Entonces el tema era ver qué hacían hoy con la plata que andaba dando vuelta ahí en el mercado.
Y bueno, el dólar se mantuvo quieto, ahí bajó un poco, no pasó nada. Pero, bueno, es una buena medida esa también. Ahora, la tercera medida, podríamos decir, es que el Banco Central anuncia de un día anterior, un día antes, cuántos dólares serán ofrecidos en subasta para cada día y deja de intervenir de acuerdo con la demanda del mercado. Es decir, hoy dice, para mañana va a haber tantos millones de dólares por si lo quieren comprar, bueno, a ver, ofrezcan cuánto pagan. Y de esa manera piensa mantener el precio del dólar ahí entre 29 y 31, vamos a ponerle en ese margen. Es una forma diferente de hacerlo a lo que hacía antes. Vamos a ver si en esta aciertan o no. Otra medida es que, y bueno, acá empezamos con las críticas, porque son cosas inconcebibles, ya directamente no se puede creer. Se reducen los reintegros por exportación con montos diferenciados por producto. Es decir, a ver, en la Argentina, y si usted es comerciante o trabaja en una pyme, sabrá que le cobran los impuestos por adelantado por una ganancia presunta que no sabe si va a tener. Entonces, si usted exporta, ya está pagando unos impuestos monstruosos y que después al exportar le devuelven una parte de los impuestos, pero ahora le van a devolver mucho menos. Redujeron el 66% de las devoluciones por exportación. Y esto dice el gobierno que afectará a 10 principales exportadoras y no perjudica a ninguna pyme, pero la realidad es que sí va a perjudicar, y por varias razones, pero principalmente porque las economías regionales van a recibir menos dinero, porque no le van a dar el dinero de retorno de los impuestos por anticipado, y además porque, a ver, ¿cómo le explico? Al haber menos dinero en los productores, esos productores van a tener menos dinero para reinvertir en maquinaria, por ejemplo, preparar la próxima cosecha. Es un ejemplo que estoy tirando. Es decir, esto no lo arreglaron todavía. No puede ser que se estén pagando impuestos por ganancia presunta que podría... No, eso es un bolazo que viene de tantos años atrás, y este gobierno todavía no lo arregló, no metió el dedo ahí como para terminar con eso. Está bien, dicen, tenemos déficit fiscal, no lo podemos dejar de cobrar. Sí, perfecto, pero ¿para qué lo cobras por anticipado si después lo tenés que devolver? ¿Y ahora qué hacen? Ahora no devuelven todo, devuelven el 33%, no el 100%. Otra medida es que frena por 6 meses la baja mensual que se venía dando en las alicuotas de las retenciones de la soja. Por ejemplo, desde enero está bajando por mes 0,5% mensual. Las está bajando, o las estaba bajando, ahora por 6 meses suspendió esa baja. Suspendió la baja cuando ya en el presupuesto para el 2018 figura que la baja se va a dar en todos los meses del año. Bueno, a partir de agosto ya no hay más. Entonces, ¿cómo puede ser que con una resolución de un ministro cambien una ley? No pueden hacer eso, no deben hacer eso, no corresponde. Todos los productos y subproductos de la soja, dicen, en el diciembre del 2019 va a estar en el 18% y no en más del 30% como están ahora. Vamos a ver si lo cumplen, porque acá no se me puede creer a nadie, ni a este gobierno, ni al anterior, ni al que viene. Nadie cumple con nada de lo prometido. Y otra de las medidas es que se termina de eliminar, como ya fue pactado entre gobernadores y el gobierno nacional en noviembre pasado en el pacto fiscal,
se elimina el Fondo Federal Solidario. Es el fondo a través del cual se transfería a provincias y municipios el 30% de la recaudación de los derechos de exportación de la soja. Ese dinero será compensado, dicen desde el gobierno, a las provincias y municipios por la baja en los reintegros de exportación. Bueno, vamos a ver si cumplen esto, porque te sacan de un lado, dicen que te dan por el otro. Pero ¿cuál es el asunto este? ¿Por qué no lo terminan de arreglar de una vez por todas a este asunto? Es un parche arriba del otro, una regulación que cambia otra regulación. Seguimos en la misma joda de siempre. Estas medidas son para que el Estado recaude más dinero hasta fin de año, compensándolo el año que viene. Es decir, este año recauda más y el año que viene va a decir que va a recaudar menos. ¿Usted le cree? Yo no. En realidad no es mucho dinero, porque estamos hablando de no más de 20.000 millones de pesos en esta movida de que sacan de un lado y meten del otro. 20.000 millones de pesos de acá a fin de año, no es nada. Para el presupuesto nacional no es nada, no existe. Es un vuelto de kiosco. Entonces no se entiende para qué hacen esto. Lo positivo es que van a sacar las LEVAC siempre y cuando lo cumplan. Van a sacar las LEVAC de circulación y se ordena bastante el aspecto impositivo en ese punto. Aunque no del todo, ya que todavía tenemos un déficit fiscal monstruoso. Lo negativo es que este gobierno, al igual que el anterior, a cada rato está cambiando las reglas del juego económico y así los inversores y productores no pueden tener estabilidad en el tiempo para poder planificar debidamente sus inversiones, qué es lo que van a producir, cuánto van a producir, para quién van a producir. Y como dijimos otras veces, el gobierno nacional comete otro error más, ya que hace lo mismo que el gobierno anterior en cuanto a cambiar las reglas de juego sin respetar las existentes, sin respetar lo que habían prometido, sin respetar la ley de presupuesto. ¿Quién va a querer invertir seriamente en un país donde por una resolución de un ministro, ni siquiera un decreto presidencial, se modifica el régimen de reintegro de impuestos o de derechos de exportación cambiando todas las reglas de juego? ¿Quién? ¿Quién va a venir a invertir seriamente así? Lógicamente hay inversiones y vienen muchos a invertir, pero si esto no fuese de esta manera, vendrían muchos más. Así no se puede planificar nada, no hay seguridad jurídica de nada, seguimos igual que el gobierno anterior. ¿Dónde está el cambio acá? Un día anuncian una cosa y al poco tiempo anuncian otra diferente y hasta contraria. Lo mismo, ¿quién es el ministro de Economía? ¿Sigue siendo Kicillof? Porque es exactamente las mismas pavadas que hacía ese petizo. Pero yo no entiendo realmente. El chiquito Kicillof hacía las mismas estupideces que hacen esto. ¿Dónde está el cambio? A ver, ¿dónde está el cambio? Y ahora una cuestión muy básica, otro tema totalmente diferente. Imagínese usted que está escuchando el programa, que está en una fila de autos. Usted imagínese la situación, ¿no? Está en una fila de autos porque las fuerzas de seguridad están parando y revisando, pidiendo documentos de los autos, los camiones, las camionetas, las motos, es decir, están controlando y hasta incluso puede ser que estén buscando a alguien. Y en un momento dado, uno de los autos de la fila escapa del control a todo lo que da y sale arando. Ahora pregúntese, ¿qué deben hacer las autoridades en un caso así? ¿Qué hacen en un caso así las autoridades de todos los países del planeta Tierra? A ver, si usted estuviese en una fila en Estados Unidos, ¿qué haría la policía? O si estuviese en Alemania, en Francia, Holanda, en Cuba también, en China, ¿qué harían las autoridades? A ver, ¿lo pensó? ¿Ya lo pensó? Bueno.
Resulta que en Nueva Pompeya, capital federal, sucedió eso. Le dispararon porque si está huyendo es porque es un delincuente que no quiere que lo revisen. Ah, pero estamos en Argensauria y entonces el conductor fue alcanzado por las balas y falleció. ¿Y qué pasa ahora? Hasta el momento se conocieron las declaraciones del padre del fallecido, que dijo que escapó del control, es decir, lo afirmó, sí, escapó del control. Según el padre, se escapó porque se asustó al no tener los papeles de la camioneta. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que los prefectos serían exonerados por utilización excesiva de la fuerza de represión. Ajá. Y entonces, ¿qué tendrían que haber hecho los prefectos? ¿Ofrecerle un cafecito? ¿Dejarlo ir? ¿Y qué tal si dejamos ir a todos los delincuentes? ¿Y si en esa camioneta había una bomba esperando para estallarla en el centro y matar a un montón de personas? A ver, hay algo que en este país parece que hay gente que no lo entiende todavía. Si una autoridad te está pidiendo parar para un control, en todo el mundo, repito una vez más, en todo el mundo, sea el gobierno que sea, republicano, demócrata, monárquico, dictatorial, totalitario, lo que sea, en todo el mundo, si vos te escapás y salís arando, te van a llenar de bala, papá. Te van a llenar de balas. Ah, pero acá no pueden hacer eso. Acá hay que darle un cafecito al señor. ¿A qué cafecito se está rajando? Anda, agárralo. Y entonces los prefectos actúan como deben actuar y ahora los exoneran, los sacan, porque sale todo el mundo a decir, que el gatillo fácil, que qué sé yo. Repito, en todo el mundo, si vos te escapás de un control, te van a llenar de bala, papá. Ah, pero acá no, acá en Argensauria eso no corresponde, es uso excesivo de la fuerza. Y bueno, ¿y qué le van a hacer? Lo dejan ir. Andá a decirle a los franceses que dejen ir a los delincuentes, justamente ellos que están sufriendo atentados terroristas todo el tiempo. ¿Y qué? ¿Acá en Argentina estamos exentos de tener atentados terroristas? No, papito, para nada. Es más, ya tuvimos atentados terroristas. ¿O no se acuerdan más de la embajada de Israel y de la AMIA? ¿Ya se olvidaron de eso? ¿O de lo que les contaba ayer de la amenaza a una escuela privada en el conurbano bonaerense de que el 20 de agosto van a matar ahí a gente de la escuela? Seguimos entonces, dejamos pasar a los delincuentes que hagan lo que quieran. Este país así no tiene remedio, no hay forma. Y bueno, estábamos con la economía, haciendo críticas, estamos con el tema pesado de lo que es justamente la seguridad de los ciudadanos, que cuando las fuerzas del orden te dan la seguridad, entonces los exoneran cuando trabajan. Entonces, ¿para qué ponen el control si no van a controlar nada? No tiene sentido lo que están haciendo. Es increíble, realmente increíble. Estoy indignado hoy con el tema del Senado y con este tema, bueno, y con lo que pasó en la escuela normal. Estoy indignado con todo. Hoy es un día en donde voy a terminar explotando. Así que vamos a cambiar un poco la onda, vamos a pasar a uno de los informes para explicar un tema recurrente. Hoy les traigo economía y producción, como para tener en claro algunos conceptos.
A raíz del acuerdo con el FMI salieron a la luz algunos números que actualizan la realidad que tuvo el Banco Central de la República Argentina en los últimos años. Un dato tiro, nada más, de todos los datos a conocer para tomar real dimensión del descalabro recibido del gobierno kirchnerista. El Banco Central de la República Argentina tenía papelitos de colores, es decir, como si fuesen recibos dados por el Tesoro Nacional durante el kirchnerismo por un total de casi 65.000 millones de dólares. Sí, 65.000 millones de dólares que el Banco Central de la República Argentina le había ido dando al gobierno de Cristina Fernández para pagar el tremendo déficit que se tenía. Entonces, es más entendible por qué el país estaba en default y quebrado. Si ese dinero aún estuviese en el Banco Central de la República Argentina, el FMI no se hubiera acordado nadie. ¿Quién se acordaba del FMI? Nadie. Repito la cifra, 65.000 millones de dólares desaparecieron con el déficit. El Tesoro es lo que maneja el Poder Ejecutivo. Cuando le falta plata, va y le faltaba plata, le pedía al Banco Central de la República Argentina y este se lo daba, lo mantenía. ¡Qué bárbaro! Bueno, a ver, fíjense en esto, los argentinos somos unos 44 millones de personas. Hay 10 millones de trabajadores activos que pagan sus impuestos y con eso mantienen a 21 millones de personas que cobran todos los meses del Estado. Hay 5.800.000 jubilados y pensionados, 4 millones de asignaciones universales por hijo y para embarazadas, 3.700.000 empleados públicos nacionales, provinciales y municipales, 1.400.000 de pensiones no contributivas, 560.000 planes sociales Progresar, 120.000 planes sociales Argentina Trabaja, 80.000 planes sociales Ellas Hacen, 96.000 seguros de desempleo. Y otro dato más que duele, en 2003, nuevos cálculos han demostrado que había en general unas 180.000 pensiones por invalidez. Son nuevos datos porque se hablaba de 83.000, pero como había otras que estaban disfrazadas con otros planes y cosas así, bueno, los juntaron a todos, son 180.000 en el 2003. Bueno, ¿y qué pasó en 2015? Se transformaron en más de 1 millón. ¿Y cuánto más de 1 millón? ¿100.000 más? ¿200.000 más? No, algunos datos, porque todavía no están terminados, hablan entre 400 y 800.000 más. Y esto sin tener guerras ni catástrofes naturales como terremotos tremendos o tsunamis. Esto es pura corrupción. Claro, porque después dicen, ay, me sacó... Bueno, papá, a ver. Ojo, es un tema muy ríspido, muy complicado. Además hay cientos de miles de planes sociales provinciales, porque lo que estuvimos diciendo hasta ahora es de nación. En realidad son más o menos 21 millones de personas que todos los meses cobran del Estado. Por año gastamos 65.000 millones de dólares en prestaciones sociales de todo tipo. Por año gastamos 20.000 millones de dólares en salarios de agentes del Estado. En subsidios al consumo de energía eléctrica, gas y transporte, gastamos por año 200.000 millones de pesos. Esto nos hace un país inviable
y con un enorme déficit fiscal que, si esto no cambia, no se podrá bajar. ¿Y qué tiene que pasar para cambiar? Se tienen que tomar decisiones que a muchos no les gustaría, pero es lo que hay que hacer. Por ejemplo, que crezca en gran cantidad el empleo privado y que allí vayan por lo menos 1,5 millones de empleados estatales actuales. Y no menos de 4 o 5 millones de personas que hoy cobran planes sociales. Recién ahí podríamos comenzar a ver un arreglo en serio de las cuentas públicas. Todo ese dinero que es hoy y desde hace años muy mal gastado, se podría invertir en mayores jubilaciones y pensiones, mejores salarios, infraestructura como caminos, autopistas, puentes, puertos, aeropuertos, conexiones en comunicaciones para todo el país, para todos los vecinos, para toda la gente. Por ejemplo, cable para internet, equipar hospitales como corresponde, las escuelas, universidades. Entonces, así podemos ir viendo por qué no se pueden aumentar más los salarios de médicos, docentes, bomberos, policías, las jubilaciones mínimas, por qué terminamos teniendo un país destruido en cuanto a la infraestructura. Todos los sectores hacen paros porque quieren más. Y es lógico, la gente no quiere vivir mal. Sobre todo los jubilados que aportaron 30, 40 años están cobrando la mínima. ¿Y por qué? ¿Por qué? No corresponde. Bueno, pero ¿quién tiene que dar una respuesta? El Estado. Ahora, ¿cómo va a dar una respuesta si en el Estado hay gente que tira para atrás y no quiere solucionar estos problemas? ¿Cómo hacemos? Todos los sectores empiezan entonces con paros, quieren más, protestan porque la infraestructura es deficitaria, como el estado de escuelas y hospitales, que es lógico, y esto es lo que está pasando. Pero esa gente que protesta y hace paros, no se pone a pensar que fue culpa de apoyar el desastre que fue el kirchnerismo. Y muchos quieren que vuelva, es demencial. Dejaron tierra arrasada. Ahora protestan porque se va al Fondo Monetario Internacional. Querido, ya te tiré recién los datos, los números. Si eso no hubiese pasado, nadie se acordaría en este país del FMI. Y si no hubiesen apoyado al kirchnerismo, nos hubiésemos ahorrado una cantidad de dinero muchas veces superior a los que hoy estamos pidiendo prestado. Es decir, no necesitaríamos pedir prestado, tendríamos a la gente trabajando y seríamos casi una potencia mundial, un país con infraestructura de primera. Sí, prácticamente una potencia mundial. En cambio, somos Argensauria. Y a pesar de todo este desastre que tenemos, a pesar de ser el país que más impuestos cobra en el mundo, a pesar de ser el tercer país del mundo con mayor inflación, a pesar de tener la mitad de la población que está chupando de la teta del Estado, a pesar de todos los problemas existentes de infraestructura, a pesar de tener una tragedia educativa, a pesar de todo eso y muchos otros problemas, se están haciendo muchas obras e intentos de ordenar el desastre del Estado. Hemos criticado las formas porque se están cometiendo errores en algunos casos. Sí, los hemos criticado y lo hemos dicho, y está bien que se critique porque nosotros dimos también propuestas alternativas para solucionar esos errores.
Pero hay otros que no hacen eso, sino que boicotean permanentemente. Pero, a pesar de todo eso que se está haciendo hoy, la Argentina se encuentra en el lugar 21 a nivel mundial en cuanto a cantidad de PBI, que hoy es de 627 mil millones de dólares. Sí, repito, la Argentina está en la tabla de posiciones mundial en el lugar 21 y nuestro PBI es de 627 mil millones de dólares. Y este es un dato actualizado del FMI a abril de 2018. Entonces, imaginemos si desde la salida de la crisis del 2001 hubiésemos tenido buenos gobiernos y no el desastre que tuvimos. Imaginemos qué podríamos hacer si arreglásemos este desquicio que tenemos, lo que podríamos lograr. ¿Se imagina usted lo que podríamos realmente haber hecho o lo que podríamos hacer a futuro si hiciésemos las cosas bien, sin corrupción y haciendo que crezca nuestra producción? Por ejemplo, como decíamos hace un ratito, quitando las retenciones, como el gobierno ya estuvo haciendo, pero no lo hace, no lo extiende a todas las actividades. Bajando impuestos. Mire, le cuento, los países que están primeros en la tabla de posiciones del Producto Bruto Interno son Estados Unidos, China, Japón. Le siguen Alemania, Reino Unido, Francia, la India. Pero a partir de el 2, 4, 6 del octavo lugar, que es Italia, a partir de ahí vienen varios países a los cuales nosotros, si hubiésemos hecho bien las cosas, ya los hubiésemos pasado. Si es así, nosotros estaríamos produciendo muchísimo más que los países que les voy a nombrar ahora, en PBI. Me refiero a Italia, Brasil, Canadá, la Federación de Rusia, Corea del Sur, España, Australia, México, Indonesia, Países Bajos, Turquía, Suiza y Arabia Saudita, que tiene arena y petróleo, y algo de gas. Y también un criadero de camellos, creo que tiene por ahí. No tiene más nada y está delante nuestro. ¿Se toma real dimensión de lo que estoy diciendo? Entonces, bueno, lo hecho está. Ahora, no volvamos a hacer lo mismo. Si vamos a mirar para adelante, bueno, entonces marquemos los errores que está cometiendo el gobierno de turno. En este cambio cambiemos, a partir del 2019 vaya a saber quién, a partir del 2023 vaya a saber quién también. Marquemos los errores, hagamos propuestas de mejorar, estudiemos, informémonos para saber lo que está pasando, para saber lo que habría que hacer. Hay que leer de economía, y lógico, si no, ¿cómo vamos a saber? Entonces ahí vamos a poder empezar a pensar, bueno, si hoy comenzamos a hacer las cosas de otra manera, quizá nuestros hijos puedan verse beneficiados con un país en una situación totalmente distinta y muy favorable, estando entre los primeros 10 del mundo. Porque el estar entre los primeros 10 del mundo con un PBI bien alto favorece a toda la población. Lo que pasa es que también hay algunos problemas que son culturales, que por ejemplo en la India está séptimo, perfecto, tiene un gran PBI, pero está lleno de pobres. Bueno, pero a ver, algún día vamos a explicarlo si quieren, pero en la India el problema de la pobreza es cultural más que productivo o que tenga que ver directamente con el que el país no produzca, porque la India produce y produce muchísimo. Muchísimo. Ya la India es mucho más difícil que alcanzar a Canadá o a Italia, por ejemplo.
o pasarlo a Brasil, a nuestro vecino. Se hace muy difícil, ya la India, bueno, no la alcanzamos ni con un palo. Pero a los demás, si estamos ahí nomás. La Argentina tiene capacidad, con mayor tecnología, menores impuestos, etcétera, de triplicar, por ejemplo, la producción de granos y cereales. Y uno dirá, pero eso es seguir con la producción primaria. No, papito. Porque la producción de granos y cereales hoy se hace con biotecnología, eso es valor agregado. Y además, no tenemos que estar vendiendo, por ejemplo, el poroto de soja. Como decíamos ayer, China nos volvió a comprar aceite de soja. Eso es fábrica, eso es trabajo acá. Es mayor valor agregado. Y con eso, si esa idea no prende, que entonces ya no sé qué hacer. La cordillera de los Andes, por ejemplo, está inexplotada. Desde mediados del siglo XIX, es decir, hace 160, 170 años, Chile es el primer productor mundial de cobre. El primer productor mundial de cobre. Hace 170 años que es el primer productor mundial de cobre. ¿Y qué? ¿Me van a decir que cuando se formó los Andes, todo el cobre se fue para un lado y para el otro no hay nada? Vamos, muchachos, pensemos un poquito. En toda la cordillera de los Andes no hay del lado argentino cobre. Vamos. Por Dios, dejen de mentir. Usemos el cerebro. Lo mismo con el petróleo. Lo mismo con el gas. ¿Hasta cuándo vamos a seguir soportando políticos que se llenan la boca con estupideces y mentiras? Estamos entrando en la última media hora de Se Pudrió Todo, transmitiendo por la 88.7 de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Y si llegó más tardecito a nuestro programa y no alcanzó a escuchar el editorial, le voy a repetir algunos de los conceptos que dijimos allí, que es sobre el Senado de la Nación, y decíamos que es una cueva de... Y bueno, yo se los digo ahora, le cambio un poquito más fuerte, una cueva de delincuentes. Lo que pasó hoy es inaudito. A las 14 se reunía el Senado de la Nación para tratar el pedido de allanamiento realizado por el juez Bonadío, y también tenían que tratar el proyecto de extinción de dominio, pero no hubo quórum y la sesión se levantó porque había 36 senadores sentados cuando el mínimo que debía haber es de 37. Ahora, dicen, será tratado este tema en la sesión de la semana que viene. Sí. Este país es joda. La semana pasada dijeron lo mismo. El peronismo es así, protege a sus propios delincuentes. De 40 senadores que tienen, solo fueron 8. Del kirchnerismo son 9 y todos estuvieron ausentes. Y si un peronista se enoja al escuchar esto, le digo que no se enoje, es un dato de la realidad. Otro dato más, no lo estoy inventando yo. Otro ejemplo de tantos y tantos de nuestra historia. Pero Cambiemos también está en la joda, porque 2 senadores de Cambiemos estuvieron ausentes. Faltaron Miriam Boyadjian, que bueno, tenía una cirugía programada. Está bien, podría estar disculpada. Pero Esteban Bullrich también estuvo ausente. ¿Y qué pasó con Esteban Bullrich? Está de vacaciones en Italia y se va a sacar la fotito con el Papa. Y sí,
Cambiemos también está en la joda. Todos esos politiqueros que nos cuestan millones por año se nos matan de risa en la cara. Arman el circo, nos dejan a todos pendientes y después no pasa nada. La justicia es igual. Todas las causas se han destapado por investigaciones periodísticas, no por investigaciones judiciales. Hay una orden de allanamiento desde hace 2 semanas dando vuelta. La semana pasada no la trataron. Tardaron 1 semana además en tratarla. Esta semana tampoco la trataron. Vamos a ver si quizá la tratan, si se avienen a tratarla la semana que viene. ¿Qué están esperando? ¿Que Cristina Kirchner les avise? Muchachos, compañeros, ya terminé de sacar todo. Repito, este país es una joda. Se nos matan de risa en la cara. Y encima está el tema de tratar la quita de los fueros al sultán de Anillaco, a Cristina Fernández de Kirchner y ahora al senador peronista de apellido Pereira, también acusado de ser un delincuente de aquellos en otra causa, y que tiene pedido de desafuero, pero no lo tratan. Ese tema no se toca. El peronismo tiene mayoría y así impone qué temas tratar y qué temas no tratar. Estuvieron casi todos los senadores de Cambiemos. Faltó Bullrich, que está visitando al Papa, y faltó Bojayan, que tenía una cirugía. De los otros partidos estuvieron 8 de los peronistas, que son 40, fueron 8 nada más. Y ninguno de los kirchneristas, que son 9. Sí, todos ausentes. Sí, Cambiemos tuvo a Bullrich ausente porque se fue de vacaciones y a visitar al Papa. ¿Todo es joda? Sí, es joda. Cambiemos está en medio de la joda. Vamos a suponer que Bullrich no se haya ido de vacaciones y haya estado. Entonces había quórum. ¿Qué hacía el peronismo? Sacaba a uno de los senadores y le decía que se vaya, para no dar el quórum. Porque son así. Bullrich, tenés 2 meses de vacaciones en verano, más 15 días que te tomás junto con todos los demás senadores en julio y que no deberían, pero se los toman igual. Trabajan muy de vez en cuando. ¿Y necesitas más vacaciones? ¿Es una joda? Y sí, todo es joda. Además, el Senado no trata hoy el proyecto de ley de extinción de dominio que hace 2 años fue aprobada en la Cámara de Diputados. 2 años hace que está esperando tratarse. La tratan porque ha habido una gran presión social para que se apruebe, tratarla, o sea, ponerla ahí en el listado de temas a tratar, pero como no hay quórum, no se reúnen, no hay sesión y entonces no la tratan. El bloque de senadores peronistas liderados por Pichetto presentaron un proyecto alternativo al aprobado en diputados con muchos cambios. Esos cambios hacen que no se pueda aplicar para recuperar lo robado por la corrupción de parte de gente que estuvo o está en el Estado. Sí, hicieron eso, estos caraduras. Tampoco podría aplicarse a las causas judiciales que están abiertas, es decir, sobre lo que se robó el kirchnerismo. Entonces, no vengan a decir los peronistas que los kirchneristas no son peronistas. Lo mismo hicieron con los menemistas, lo mismo hicieron con Duhalde y hasta varios de los peronistas dijeron que Perón no era peronista. Pero la realidad es otra, la realidad es que son todos peronistas y se hacen los que se pelean y luego cuando las papas queman votan todos juntitos. O directamente faltan y no dan quórum.
son la mentira permanente. Sostienen a los corruptos y los defienden. Así son estos políticos que hemos votado. Cobran millones al año, no trabajan, rosquean todo el tiempo, mienten, chicanean, están todo el año de vacaciones y cuando terminan su mandato siguen cobrando hasta que se mueren. ¿Sabía eso? Y no cobran 2 pesos, ¿eh? Los senadores están cobrando 150 lucas por mes. 150 lucas por mes y usted está contando las moneditas para cargar la sube. ¿Se da cuenta lo que le estoy diciendo? A ver si algún día se dan cuenta. Y sí, mi querido ciudadano argentino, falta mucho todavía para tener una república, pero mucho nos falta. Y con esta gentuza todo se hace más difícil. Entramos en los últimos minutos de Se Pudrió Todo, transmitiendo por la 88.7 de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Escuchábamos a Estela Raval interpretando Himno al Amor. Bueno, Martín, no es para tanto también. Sí, es para tanto. No me diga que no se le escapó un lagrimón. ¡Qué hermoso! Y sí, es un himno. Y Estela Raval es una diosa. ¡Qué voz! Ya no hay música así. Ya directamente ya es muy poco lo que se puede llamar música realmente. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que tenemos. Y bueno... A ver. Acá tenemos un problemita. Nos preguntan por mensajes qué va a pasar con el feriado. Y yo me quedé pensando ¡ay, ahí cae! Resulta que este 17 de agosto, pasado mañana, viernes, es el día en que conmemoramos al general Don José de San Martín. ¿No es feriado? No es feriado este viernes. El feriado pasa al lunes. ¿Qué? ¿Estamos todos locos? Y sí, seguimos con el boludeo de cambiar los feriados y así las fechas pierden todo su sentido. Y claro, de esta manera, las nuevas generaciones jamás van a entender la importancia real de nuestros héroes. Seguimos con la misma pavada del gobierno anterior de andar cambiando los feriados. Y si quieren fomentar el turismo, claro, fomentar el turismo sí, fomentar las clases y la educación no, eso no. Pero bueno, fomentar el turismo es lo que quieren. Bárbaro, perfecto, entonces quieren un fin de semana largo. Y bueno, si cae viernes, ¿para qué lo pasas al lunes? Si el feriado largo lo tenés. ¡Qué bárbaro! El feriado largo, el fin de semana largo. A ver, sin tanta bronca voy a tratar de explicarlo mejor. A ver, Martín, baja un cambio. 3 cambios. El próximo 17 de agosto, el viernes pasado mañana, se va a conmemorar un nuevo aniversario de la muerte del general José de San Martín. Bueno, esto es una forma de decir porque ¿quién lo va a conmemorar? Los que somos más viejitos y tenemos algo de respeto por nuestra historia y nuestros héroes. Porque las nuevas generaciones así le pierden el sentido, cambiándole los lugares, los días, las fechas. A pesar de que este año cae un viernes, a pesar de eso, lo pasan al lunes. Es increíble, inconcebible. Dije que me iba a tranquilizar. Bueno, a ver. Entonces, la explicación está en el texto de la ley número 24.445
promulgada en 1995 bajo el sultanato de Anillaco, que incorporó el paso al paso de la inmortalidad del general José de San Martín como un feriado trasladable. Según el artículo 4 de esa ley 24.445, el feriado nacional del 17 de agosto será cumplido el día que corresponda al tercer lunes del mes respectivo. Algo para aclarar es que esta ley del gobierno de Carlitos, del tío Carlos, de Carlos Saúl, del sultán de Anillaco, no quiero nombrar el apellido por razones obvias, se nos va a cortar la transmisión, se nos prende fuego acá la consola, andá a saber lo que puede pasar, incluía al 20 de junio, que es el fallecimiento del general Manuel Belgrano, dentro de la misma categoría, pero mediante un decreto de necesidad y urgencia del año pasado del presidente Macri, esa fecha pasó a ser inamovible. No se entiende por qué esta no dejó de ser de las movibles. Según el texto de la ley, los feriados nacionales que coinciden con martes y miércoles se trasladan al lunes anterior, mientras que los que coinciden con jueves y viernes serán movidos al lunes siguiente. Esta particularidad se va a repetir con el feriado del viernes 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que se cumplirá nuevamente el siguiente lunes, es decir, el 15 de octubre, algo que es demencial, no tiene sentido lo que están haciendo con nuestras fechas, porque el mayor problema, ¿saben cuál es? El mayor problema es perderles el sentido, porque si tenemos un feriado es por algo, porque estamos queriendo, qué sé yo, conmemorar algo, honrar a alguien. Y sin embargo, no lo estamos haciendo. Qué increíble este país, ¿eh? Cuando algo se puede hacer mal, acá no, acá lo hacen peor. Todo lo mal que se puede hacer, acá nos rompemos el bocho, pensamos y lo hacemos. A ver, ¿de qué peor manera se puede hacer? ¿Qué macana la podemos hacer pero que sea bien grande? No una macana, sino más una macana pero bien hecha, una buena macana, una bien grandota. Qué increíble, qué increíble. Realmente somos un caso para estudio en el nivel universitario de muchos países. Bueno, ya les contaba que en las universidades se estudian 4 modelos económicos: el capitalismo, el comunismo, el japonés y el argentino. A los 3 primeros los entienden perfecto, al que no se puede entender es al nuestro. En ninguna universidad del mundo le pueden encontrar explicación. Bueno, a ver, noticias de último momento. El INDEC acaba de anunciar la inflación de julio, fue del 3,1%. Lo que más aumentó fue el transporte y los alimentos. Y hay otros rubros en donde aumentó menos y hasta incluso algunos no se movieron mucho, que digamos, cosa que no es buena noticia porque significa que este mes se va a mover un poco más. Lo que no se movió en julio se va a mover en agosto. Y en agosto seguimos teniendo aumento de tarifas y esto también va a dar un número alto de inflación. Y bueno, muchachos, hasta que mientras sigamos teniendo déficit fiscal, vamos a seguir teniendo inflación y este gobierno es demasiado gradualista, incluso con el FMI. Imagínense si no estuviese el FMI, estaríamos durmiendo la siesta. Otra noticia que... Bueno, a ver cómo... Lo voy a empezar de la siguiente manera. Miren, habrán notado que en los últimos días aparecieron unos billetes de 20 pesos que parecen desteñidos. ¿Vio cuando a un billete de 20 pesos, o de 10 pesos, de 50 pesos, bueno, en este caso de 20 pesos lo ponía... estaba en un bolsillo de un
blue jean, y no se dio cuenta y lo metió en el lavarropa, y cuando lo sacó, bueno, quedó desteñido. ¿Vio cuando quedan así color tipo pastel, todo desteñido? Bueno, aparecieron unos billetes de una nueva edición de 20 pesos con ese color desteñido. ¿Y para qué cambian si ya tenemos un billete de 20 pesos? No tiene sentido lo que están haciendo. Bueno, lo cambiaron. ¿Y ahora qué es lo que pasa? Tenemos billetes de 50 pesos, ¿no es cierto? Bien. ¿Saben qué están haciendo ahora? Están imprimiendo billetes de 50 pesos, pero distintos a los 50 pesos que circulan. ¿Se entiende? Bueno, usted ya lo habrá visto. Tenemos billetes de 50 pesos de dos tipos diferentes. Billetes de 20 pesos de dos tipos diferentes. ¿Para qué hacen eso? ¿Para confundir a la gente? Hay cosas que son realmente incomprensibles. Incomprensibles. Ahora el billete nuevo de 50 pesos va a empezar a circular mañana y tiene la imagen de un cóndor andino, pero también el color cambia. Cambia la tonalidad, igual que cambió el billete de 20. ¿Para qué hacen eso? Ustedes, fíjense, un turista dice va a cambiar plata. Bueno, cambia plata, le dan un tipo, y después cuando va a un negocio le dan un vuelto y dice, pero ¿y este billete de dónde? ¿Y qué sé yo? Y queda ahí dando vueltas, pero vale, no vale. ¿Cuánto tipo de billetes y monedas tenemos? Monedas de 1 peso que son diferentes, hay de 2 tipos. No. Este país, realmente, si uno lo quiere contar a alguien de otro lado, de otro país, le va a decir, no, me estás jodiendo, no me podés decir eso. Y bueno, pero es la realidad, es lo que pasa. Es lo que pasa. Y alguna noticia más seria, por ejemplo, sobre Claudio Uberti, que estuvimos hablando hace un ratito, nuevas declaraciones se dieron a conocer. Según Claudio Uberti, mano derecha de Julio De Vido, que ahora está declarando como arrepentido, imputado, dijo que los Kirchner tenían bóvedas en Río Gallegos. Claro, sí, bueno, pero ¿dónde están? El ex recaudador de sobornos en las rutas concesionadas dijo que un ex secretario K le dijo en broma que se iba a poner un negocio de valijas. Bueno, eso es una chicanatería, bueno, no hay drama, pero el tema de las bóvedas, bueno, esto desde hace muchos años que se viene diciendo. Ahora, las bóvedas no aparecen o aparecieron y las taparon en los allanamientos, taparon el tema, ¿no? No a la bóveda en sí. Yo me imagino, ¿vio como esas series de los narcotraficantes que uno entra a una habitación y están esos paquetes enormes de dólares, uno apilado arriba del otro? Y sí, eso es lo que cuentan los testigos, pero ¿y dónde están? ¿Ya se los llevaron a Panamá? ¿O andás a ver dónde? Acá todos están diciendo que entregaban los bolsos de dinero en la Casa Rosada, en la Quinta de Olivos, en el departamento de Uruguay y Juncal, y también que los llevaban a Río Gallegos y hasta incluso algunos dicen hasta el Calafate. Yo tengo una idea, hay mucha gente que tiene una idea por ahí, hay otra gente que sabe perfectamente, pero en los lugares donde se supone ciertamente que hay dinero guardado, no van a ver qué hay. El ex titular de la Oncovi, Uberti, dijo que para hacer esas entregas debía conectarse con Muñoz, el ex secretario ya fallecido de Néstor Kirchner, también fallecido. Según su relato, si el paquete era chico, debía llevarlo al despacho de Balcarce, es decir, a la Casa Rosada, en referencia a esta casa de gobierno. Uberti relató una escena donde, sobre esta cuestión, cuando vio más de 20 valijas en el departamento de Recoleta destinadas a viajar a Río Gallegos,
a la casa ubicada en la esquina de 25 de Mayo, que ahora pertenece a Lázaro Báez, donde Kirchner instaló bóvedas que había comprado al banco hipotecario. A ver, tenés los datos, tenés las direcciones. ¿Por qué lo dan a conocer? En vez de mandarle un allanamiento de sorpresa a ese lugar, lo publica. Entonces, ¿qué están haciendo ahora? Seguramente, si esto fuese cierto. ¿Qué están haciendo? Y llevando 2 o 3 camiones, porque con camioneta no alcanzan, y empezando a sacar todo por si se viene un allanamiento ahí. Y claro, así nunca van a encontrar nada, porque le están moviendo las cosas del lugar. Si te están avisando. Ya el Senado se va a tomar más de 20 días para resolver si le van a allanar o no a Cristina Fernández. Ni las canillas de los baños van a encontrar. ¡Qué increíble! Bueno, miren, yo estoy muy enojado, me han escuchado que hoy andaba con todos los patos volados. Hay cosas que son inconcebibles que están pasando en el país, cosas que son indignantes realmente. No se puede creer cómo nos toman para el churrete, cómo se nos están burlando prácticamente, porque otra cosa no puedo decir, no sé qué decirles. Y bueno, es lo que nosotros tenemos, es el país que tenemos, es el país que muchos queremos cambiar y que tanto está costando. Das un paso adelante, te tiran otro para atrás, te meten piquete para atrás. Bueno, esta semana hasta ahora van 3 días sin piquete, ni toma, ni nada, che. Parece que los muchachos están preocupados por otro tema en vez de movilizar a la gente. ¿Por qué tema estarán preocupados? Por el tema del allanamiento. Bueno, claro. Sí, entendí. Bueno, se pudrió todo, se va hasta mañana a las 17. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos acompañado. Y nos volvemos a ver mañana a partir de las 17 por la 88.7. Muchísimas gracias, que tengan una muy buena noche en familia.